Les saluda con mucho amor su pastor Samuel Bustillo en este estudio número 3 para grupos de crecimiento. Estamos escudriñando el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. En las sesiones anteriores hemos hablado del autor, hemos hablado de la audiencia a quien fue dirigida la carta y ahora estamos en condición de hablar del propósito general del libro. ¿Por qué razón fue escrito el libro de Hebreos? Para nosotros en esta lección nos interesa hablar de un propósito general, de tal manera que veamos cómo el libro impacta los conceptos, la conducta y las emociones de la audiencia original. Podemos decir que para el estudio del libro de Hebreos, el propósito general es este: exhortar a su audiencia para rechazar las enseñanzas judías locales y mantenerse fieles a Jesús. La descripción del propósito del autor nos ayuda a orientarnos en las ideas principales encontradas en el libro de Hebreos. Por ejemplo, en Hebreos 13:22 leemos lo siguiente: Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Note aquí que el autor ruega a la audiencia recibir su libro como una palabra de exhortación. La palabra de exhortación tiene que ver con la llamada de alguien a tomar su punto de vista. Es interesante que el uso de esta expresión, palabra de exhortación, es posiblemente el mismo uso que nosotros le damos cuando utilizamos la palabra sermón. Cada epístola del Nuevo Testamento contiene exhortaciones a su audiencia, pero el libro de Hebreos podemos decir que es algo aparte en cuanto a la intensidad de las exhortaciones. Explorando el propósito del autor, nos damos cuenta de la intensidad de esas exhortaciones que se vuelven prominentes en el libro. Al hablar de la intensidad con que habla el autor en sus exhortaciones, lo vamos a hacer abordando dos temas. El primero, la frecuencia con que él hace las exhortaciones en el libro, y el segundo está asociado con la retórica que usa el autor. Hablemos de la frecuencia. La frecuencia de las exhortaciones nos ayudan a entender la urgencia de su mensaje. Estas exhortaciones están implícitas muchas veces, pero al menos 30 veces ellas aparecen explícitamente. Por ejemplo, miremos el primer caso en Hebreos 4, 14 al 16. Dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El autor también exhorta a su audiencia usando imperativos, los cuales son a menudo traducidos como órdenes directas. Por ejemplo, en Hebreos 12, 12 al 15 leemos: Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hemos visto entonces cómo la intensidad de las exhortaciones del autor es mostrada en la frecuencia con las cuales él exhorta a su audiencia urgentemente. Ahora consideremos el estilo de retórica que utiliza. Retórica es un conjunto de reglas o principios que refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. El libro de Hebreos es a menudo caracterizado como un libro de alta retórica. Eso significa que emplea formas literarias que están asociadas con la oratoria persuasiva y el debate urgente que se usaron en el primer siglo. Estas formas aparecen en otros libros del Nuevo Testamento, pero en forma más remarcada en el libro de Hebreos.
Una de esas formas retóricas llamada síncresis es una comparación detallada entre una o más cosas de tal manera que el autor pueda convencer a la audiencia de su punto de vista. Por ejemplo, en Hebreos se compara a Jesús con los ángeles, se compara a Jesús con Melquisedec, a Jesús con Moisés, y de esta manera se establece la superioridad de Jesús sobre ellos. Una forma de retórica también que se utiliza es conocida como exempla. Es una lista de ilustraciones o ejemplos que permiten a partir de ahí construir un argumento de peso y así fundamentar un punto de vista particular. Es la técnica que se utiliza, por ejemplo, en Hebreos 11, donde el autor hace una lista de los héroes de la fe: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, etc. Esta larga lista fue diseñada para persuadir a la audiencia que los siervos de Dios deberían mantenerse fieles a través de la persecución. Otra forma retórica es usada por el autor de Hebreos y es conocida con la expresión Kol Wahomer. Esta forma de expresión hebrea era muy conocida y consiste en ir de lo débil a lo fuerte, del menor a mayor, de lo simple a lo complejo. Este tipo de argumentación empieza con una simple premisa que no es discutida por la audiencia hasta llegar a lo más complejo que él desea fundamentar. Eso es lo que vemos en Hebreos 10:28. Dice ahí: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí el autor inicia con una premisa que la audiencia entiende. Ellos entienden bien que el castigo por aquellos que rechazan la ley de Moisés era la muerte. Entonces él lleva ahora a la audiencia al punto de señalarle cuánto más es el castigo que debería venir para aquellos quienes pisotean el nombre de Jesús. Estos ejemplos nos ayudan a ver la urgencia de las intenciones del autor, el cual está convencido de que la audiencia enfrenta una serie de situaciones muy difíciles y que es tiempo para ellos de hacer algunas decisiones también muy difíciles. Así que él hace todo lo posible para persuadirles y les ruega para que hagan la elección correcta. Hemos visto cómo el autor del libro de Hebreos define el propósito. De esta manera, él escribe para exhortar a la audiencia a rechazar las enseñanzas judías locales y de mantenerse fieles a Jesús. Con esta definición afirma el autor la meta que él tiene, que era doble. Él quería que la audiencia rechazara las enseñanzas de los judíos y él quería también que se mantuvieran fieles a Jesús como el Mesías. Miremos qué significa que ellos rechazaran las enseñanzas judías. Nosotros sabemos que los cristianos fueron perseguidos y esta persecución los tentó a ellos a caer en apostasía. Pero esta tentación no es lo que nosotros podríamos imaginar de inicio. Parece ser que en el tiempo en que fue escrito el libro de Hebreos, los cristianos podían encontrar seguridad de la persecución si ellos rechazaban las enseñanzas del cristianismo y se identificaban más con la enseñanza judía. En el primer siglo, los cristianos estaban muy relacionados cercanamente con los judíos. Pero poco a poco, especialmente la nueva generación de judíos que estaban fuera de Palestina, se fueron distanciando debido principalmente a una serie de enseñanzas que eran utilizadas en los medios judíos y eran contrarias a la enseñanza del Evangelio. Es por eso que leemos lo siguiente en Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En este versículo, el autor contrasta ser fortalecido por la gracia con ser fortalecido por las ceremonias de comidas que los judíos hacían. Aquí podemos notar también
que se nos habla de toda clase de doctrinas diversas y extrañas. Los judíos del tiempo en que fue escrito Hebreos no eran los mismos judíos del tiempo de Jesús y el tiempo de Moisés. Habían algunas enseñanzas, como se descubrió en el Mar Muerto, en los rollos del Mar Muerto, encontradas en las cuevas del Qumran, que habían agregado, por ejemplo, algunas ceremonias de comida, enseñanzas diversas encontradas en sus propios escritos. Ellos tenían sus propias convicciones acerca de los ángeles, acerca de Melquisedec, quien decían sería el Mesías que estaba por venir. Es por eso que el autor tiene que hacer una comparación entre el verdadero sacerdocio, el sacerdocio real de Jesús y el del Melquisedec. La meta entonces fue exhortarles y rogarles para que rechazaran este tipo de enseñanzas que eran contrarias al Evangelio. Pero también el autor quería que ellos se mantuvieran fieles a Jesús. Para alcanzar la meta de llamar a la audiencia al fiel servicio de Jesús, el autor del libro de Hebreos organiza sus exhortaciones en 5 divisiones mayores, las cuales vamos a ver más a detalle en la próxima lección. En este punto solo vamos a señalarlas nada más. Número 1, la primera división, el autor afirma la supremacía de Cristo sobre las revelaciones angélicas. Segunda división, demuestra la autoridad de Jesús, que es mayor que la autoridad de Moisés. En tercer lugar, el autor remarca el sacerdocio de Jesús desde la línea de Melquisedec. En cuarto lugar, el autor de Hebreos explica la supremacía del nuevo pacto en Jesús sobre el antiguo pacto. Y la última división mayor en el libro de Hebreos, el autor elabora una serie de maneras en que la audiencia necesita ejercitar en la práctica su perseverancia. Hoy hemos hablado del propósito del libro de Hebreos, de rechazar las enseñanzas extrañas que llegan a la iglesia, el propósito de mantenernos firmes en la fe. El libro de Hebreos es uno de los más desafiantes del Nuevo Testamento y nos ofrece algunas cosas difíciles de entender como seguidores de Cristo, pero que son de gran beneficio. Hoy en día, nosotros también enfrentamos tentaciones que debemos evitar, problemas con nuestra vida que comprometen nuestro compromiso con Jesús, pero que si nosotros mantenemos el corazón abierto al escuchar cómo el autor del libro de Hebreos nos exhorta, como lo hizo con la audiencia original, nosotros vamos también a mantenernos firmes en la fe, no importa la oposición que nosotros enfrentemos. Que Dios bendiga sus vidas.